Hace unos días, el nombre de Yan Diomandé apareció en los titulares de toda Europa. El Real Madrid, el club más grande del mundo, el equipo de las 15 Champions, el sueño de millones de niños, quiere ficharlo. Pero mientras hoy los periodistas discuten cifras millonarias, contratos y cláusulas, hay una imagen que nos sale de la cabeza de quienes conocen su historia. Un niño de 9 años, en un barrio humilde de Abiyán, usando una camiseta falsa del Manchester United, una camiseta que ni siquiera tenía el nombre correcto. Con un marcador negro escribió Ronaldo y el número 7. No sabía que era pobre, no entendía lo que significaba no tener dinero, simplemente era feliz. Y quizá por eso esta historia no comienza en un estadio, comienza en una casa donde el fútbol no era un negocio, era una esperanza. My name is Yan Diomandé. Abiyán es una ciudad llena de vida, pero también de contrastes. En algunos barrios hay edificios modernos y avenidas iluminadas. En otros, los niños juegan fútbol entre calles de tierra, con balones desgastados y zapatos rotos. Yan creció en uno de esos lugares. No tenía academias de lujo, no tenía nutricionistas, no tenía representantes. Tenía una pelota y una familia que hacía lo posible por salir adelante. On voyait tout de suite qu'il voulait devenir pro. Pour son parcours, déjà comprendre que rester proche des gens avec qui ça a commencé. Si c'est l'âme cool, il peut prendre ballon derrière jusqu'en devant. Mientras otros niños soñaban con juguetes caros, Yan soñaba con jugar como Cristiano Ronaldo. Por eso aquella camiseta falsa significaba tanto. No importaba que estuviera desgastada. Lo importante era lo que representaba, un sueño. Hay una escena que quienes lo conocen recuerdan con cariño. Yan llegaba a jugar y se creía Ronaldo. Corría, celebraba, imitaba sus movimientos. Los demás se reían, pero no se burlaban, porque en esos barrios todos entienden algo. El fútbol puede ser la única puerta de salida. Je pense que pour Yan Diomandé, tout est possible. En casi todas las historias de superación hay una persona que sostiene el sueño cuando nadie más lo hace. En la vida de Yan, esa persona fue su hermana, Rosam. Yan era 3 años mayor que Rosam. Ella lo presumía, hablaba de él con orgullo, le decía a la familia, a los amigos, a los vecinos, él va a ser futbolista profesional. Muchos no le creían, pero ella insistía y esa fe terminó convirtiéndose en uno de los motores más grandes de su vida. Años después, cuando todo cambió, Yan recordaría constantemente a su hermana como la persona que más lo apoyó, la que nunca dudó. A los 15 años tomó una decisión que cambiaría su destino. Dejó Costa de Marfil y viajó a Estados Unidos para estudiar high school y perseguir su sueño de ser futbolista. 15 años, lejos de casa, lejos de su familia, lejos de su idioma. Oh, I was always like this. For me, living alone, like, it's not a problem because I went like this since I was young. I didn't live with my family. I left my family so early to go to another place to fight and train hard. Para muchos adolescentes, cambiar de colegio ya es difícil. Para Yan significó cambiar de continente. En Estados Unidos jugó high school soccer, el mismo fútbol escolar por el que han pasado miles de jóvenes que sueñan con llegar a la élite. Pero había una diferencia enorme. La mayoría tenía una red de apoyo. Él estaba prácticamente solo, aprendiendo una nueva cultura, adaptándose a un nuevo estilo de vida y tratando de demostrar cada día que pertenecía allí. Then until I went to USA, for me it was more easy to stay in USA because it's really difficult in Africa. Like everyone knows, it's difficult in Africa. So for me in USA it was more easy. I know I was alone and it was difficult with the language, with the culture, but it was a great experience. And después llegó la UPCL, una de las ligas de desarrollo en Estados Unidos. On a fini par l'amener disputer un match à huis clos contre la réserve de Colorado Rapids.
Jan avait réalisé une excellente performance avec 2 buts et 2 passes décisives. De là, nous avons pu le faire jouer avec l'équipe première de Colorado Rapids, où il s'est entraîné avec des joueurs d'expérience qui évoluaient depuis des années dans le championnat des États-Unis. Pero no era la MLS, no había cámaras, no había fama, no había dinero, solo partidos en canchas modestas y jugadores luchando por una oportunidad. Jan corría como si cada partido fuera el último, porque para él probablemente lo era. Y entonces ocurrió algo que marca a muchísimos futbolistas, las pruebas. Europa parecía estar cerca, entrenamientos con jugadores de gran nivel. But for me, it was funny to go to Chelsea, to training with them, to go to Crystal Palace training and see players like Olise, Eze and stuff like this. Khan. Personas que lo veían jugar y le decían, eres muy bueno, pero una cosa es que te elogien y otra muy distinta es que te firmen. Los clubes lo observaban, les gustaba, veían talento, pero el contrato nunca llegaba. Regresó a Estados Unidos, volvió a probarse con equipos B profesionales y estructuras vinculadas a la MLS. Contrato profesional. La frustración comenzaba a hacerse inevitable. Club tras club, la respuesta era la misma. Jan Diomandé hizo las maletas. No había contrato, no había ofertas, no había un futuro claro. Volvía a Costa de Marfil con la sensación de haberlo intentado todo. Había sacrificado su adolescencia por un sueño que parecía escaparse de sus manos y sin embargo nunca dejó de entrenar. Mientras muchos pensaban que aquel joven regresaba derrotado, él seguía convencido de que todavía quedaba una oportunidad. Solo necesitaba que alguien creyera en él. Y esa oportunidad apareció donde menos lo imaginaba. El Deportivo Leganés no era uno de los gigantes de Europa, no era un destino que llenara titulares, pero para Jan significaba mucho más que eso. Después de tantos rechazos, después de tantos viajes, por fin alguien decidió darle un contrato a sus 18 años. Y ese papel firmado representaba mucho más que un empleo. Era la confirmación de que todos aquellos años de sacrificio no habían sido en vano. Por fin era futbolista profesional. Pero el fútbol tiene formas muy extrañas de escribir las historias, porque el primer partido oficial de Jan Diomandé no fue contra cualquier rival, fue contra el Real Madrid, el mismo club cuya camiseta él soñaba de niño mientras jugaba con una réplica barata del Manchester United. Meses atrás nadie quería ficharlo, ahora estaba entrando al campo para enfrentar al club más grande del planeta. El chico que había recorrido medio mundo buscando una oportunidad estaba frente a jugadores que durante años solo había visto por televisión, y cuando el árbitro señaló el final del partido, Jan hizo algo que hacen muchos futbolistas. Se acercó a una de las estrellas del Real Madrid para pedirle la camiseta. No era un simple recuerdo, era la prueba de que aquel niño de Abiyán había llegado mucho más lejos de lo que cualquiera imaginó. Playing against Madrid first game, I didn't sleep. Before or after? Before and after. Because I didn't know they called me to play with the first team 2 days ago before the game. I didn't imagine they're gonna call me to play against Madrid. For me, that was impossible. I sleep, I think, at 4 a.m. and at 9, someone come and knock my door to say, you come to the game. And I was so happy. I called my mom and yeah. Like I said, my idol is Cristiano, and I'm looking off a lot of type of players like Ronaldinho, Vini, Leao, Mbappé, a lot of players. So he's one of them. Pero aquella noche, la vida decidió golpearlo de la manera más cruel. Mientras todavía procesaba lo que había significado debutar como profesional, recibió una llamada que nadie quiere contestar. Su hermana Roxanne había muerto a los 15 años. La misma hermana que siempre decía que él llegaría lejos, la que lo defendía cuando otros dudaban. Ella ya no
no estaba. El mejor día de su carrera se convirtió al mismo tiempo en el peor día de su vida. I lost my sister. Yeah, life is like this, so. What would she say now to you? I'm thinking of my sister a lot because today I have everything and then I can share with my sister. My dream was making her happy and proud. And then today I can see my sister and then, Not only her. Con el paso del tiempo, marcó su primer gol como profesional. Luego Jan decidió hablar públicamente del vacío que dejó la muerte de su hermana. En una carta profundamente personal, escribió que desde aquel día una parte de él dejó de sentir, que el dolor nunca desapareció, solo aprendió a convivir con él. También recordó que ella era la primera persona que presumía sus partidos, la que hablaba de él con orgullo. En esa carta también relata que le dijeron que alguien habría puesto una sustancia en la bebida de Roxanne durante una fiesta y ella nunca despertó. Jan explica que nunca obtuvo respuestas definitivas sobre lo ocurrido y que ese dolor se convirtió en la motivación para impulsar aún más su carrera. Si quería llegar a la élite, tenía que trabajar más que cualquiera. Mientras otros descansaban, él seguía perfeccionando su velocidad. Mientras otros celebraban, él seguía imaginando el rostro de su hermana, diciéndole que nunca se rindiera. Y poco a poco, ese joven que había sido rechazado en Inglaterra, ese chico que regresó a África pensando que todo había terminado, comenzó a llamar la atención de uno de los clubes que mejor desarrolla jóvenes talentosos en Europa, el Red Bull Leipzig. En menos de un año, su vida volvería a cambiar para siempre. En el fútbol hay clubes que compran estrellas y hay otros que la descubren antes de que brillen. El Red Bull Leipzig pertenece al segundo grupo. Durante años ha construido una reputación casi infalible para detectar jóvenes con un potencial extraordinario. Mientras muchos equipos buscaban jugadores ya consolidados, el club alemán apostaba por futbolistas que todavía tenían hambre, que todavía tenían algo por demostrar, y entre todos esos nombres apareció uno que pocos conocían, Jan Diomandé. Para la mayoría era un jugador con apenas algunos partidos como profesional. Para Leipzig era una apuesta de futuro, una inversión basada no solo en su velocidad o su capacidad para desequilibrar, sino en algo mucho más difícil de medir, su mentalidad. Il est tout simplement imparable en 1 contre 1. Il est tellement créatif. Mais ce qui m'impressionne encore plus, c'est qu'il défend aussi très bien. Il est extrêmement concentré sur le terrain. C'est un immense talent. Ahora tenía enfrente a algunos de los mejores futbolistas del mundo. En cuestión de meses, pasó de jugar fútbol escolar y ligas de desarrollo en Estados Unidos más exigentes del planeta. En la Copa del Mundo de 2026, el planeta entero terminó de descubrirlo. Su velocidad, su valentía para encarar, hicieron que periodistas europeos comenzaran a compararlo con algunos de los mejores extremos del mundo. Mientras tanto, los gigantes empezaron la pelea. Liverpool, PSG, Manchester City, Real Madrid, todos preguntando por el joven marfileño. I'm going step by step because I have a new dream every day, so I'm trying to reach every step by step. But yeah, I want to be one in the best field, like I say, and I'm not gonna say something crazy, but in 5 years, I don't know, but I want to be one in the best field, but I want to go slowly, step by step to reach what I want to do. Hoy, con apenas 19 años, Jan Diomandé está a un paso de cumplir el sueño que millones de niños africanos imaginan alguna vez, jugar en el Real Madrid. Pero quizás ese no sea el verdadero triunfo. El verdadero triunfo ocurrió mucho antes, cuando un niño decidió no rendirse después de ser rechazado.
Il y a un ballon d'or.